¿Qué tal, alumnas y alumnos de la maestría en educación superior? Pues en esta semana vamos a hacer algunos comentarios sobre el currículum y la función que éste tiene en la sociedad, y de ahí la importancia de que puedan ustedes platicar y revisar el video que les he compartido. Me parece que es muy importante que entendamos que la función del currículum puede ir mucho más allá del aspecto escolar. Es decir, hasta el día de hoy, y como lo hemos venido manejando cotidianamente, nos hemos dado cuenta que el currículum constituye un proceso de formación que se lleva a cabo dentro del aula, dentro de las instalaciones y, en el mejor de los casos, accediendo a algunos niveles del entorno de las personas. Sin embargo, hoy en esta sesión y con el trabajo del día de hoy y el video que tienen que revisar para esta semana, mi propósito es que ustedes comprendan y puedan ver que hay ejemplos muy claros de cómo el currículum se ha podido extender mucho más allá de lo que es estrictamente el aula y estrictamente el círculo de las instituciones. Como lo van a poder ver en el video que les estoy proponiendo para esta semana, el currículum puede ser llevado a la calle, es decir, puede ser practicado también en la sociedad y sirve como un mecanismo para educar a las personas. Hemos también escuchado a lo largo de nuestra historia educativa y a lo largo de nuestra formación profesional que muchos de los problemas podrían remediarse con educación, es decir, los problemas sociales se asocian a su solución, se asocian a su satisfacción argumentando la educación, pero difícilmente hemos podido encontrar la manera de llevar ese ejercicio a la realidad. Es decir, cómo es que la educación va a terminar con los problemas de delincuencia, cómo es que la educación va a terminar con los problemas del desarrollo urbano, cómo es que la educación va a terminar con la degradación del tejido social. Bueno, pues de ahí lo importante de que vean el video que les estoy proponiendo para esta semana, que nos da cuenta clara de cómo un mecanismo generado dentro de una institución puede ir a la calle y puede ir cambiando la manera en la que se presenta la vida cotidiana de las personas. Por eso me parece que es muy importante este video, porque además nos pone en evidencia dos cosas. Cuando el currículum sale de las instituciones y va en busca de las personas, y no solamente de las personas que están en la expectativa de obtener un grado o un título profesional, sino la expectativa de las personas que caminan en la calle, que la recorren todos los días, que hacen todos los días por generar convivencia social. Es decir, lo van a ver ustedes en el video, y el currículum educativo, la educación de las personas, se llevó al transporte público, se llevó a la convivencia en la educación vial, se llevó a las bibliotecas, se llevó a las calles, se llevó al gobierno. Eso resulta muy importante. ¿Cómo educar a los gobernantes? Ustedes en el video que estarán ustedes por ver y del que tendrán que elaborarme su reporte a una manera de ensayo, van a poder verificar que el currículum forma parte determinante en la construcción de las sociedades modernas. Y si quisiéramos ejemplos más eficientes o más traídos acá, les voy a compartir también un video que tiene que ver con cómo es la educación en Japón y qué es lo que enseñan fundamentalmente en las escuelas de Japón. Esta parte me parece también que es muy importante porque tenemos nosotros en América Latina muy socializado un modelo estático, cuadrado, rígido del sistema educativo. Es decir, todo aquello que está fuera del sistema educativo o que parece estar fuera del paradigma que tradicionalmente tenemos se considera no educativo, se considera disruptivo, se considera que no va a formar parte del proceso. Y la sociedad, particularmente el mundo en estos últimos años, nos ha demostrado que en específico después de la pandemia de COVID-19 es necesario romper los paradigmas y sacudirnos y abrirnos hacia estas nuevas ideas de formación curricular dentro de las escuelas. Hay un punto muy importante en el video que les quiero compartir porque se distinguen además varias cosas. Además de que el currículum sirve como un mecanismo de control social al establecer parámetros de conducta, el fomento de actitudes, conocimientos y valores en las personas de todos los niveles sociales, también se destaca una parte muy importante: cómo la sanción a quien no cumple con la expectativa del currículum puede ser materializada en función del beneficio mayor. Lo van a ver ustedes en alguna parte del video cuando se sanciona a las personas que dejan de cumplir una norma recientemente impuesta. Es decir, la norma no se aplica a rajatabla, sino que se establece un proceso de socialización, de interiorización y además de manifestación de los efectos positivos que esto tiene. Cuando a los jóvenes se les invita a que
empiecen a dejar de tomar para poder conducir sin los efectos del alcohol, la primera reacción es de resistencia. Sin embargo, los resultados que se van viendo más adelante resultan muy importantes. Como este ejemplo de cómo el currículum y el control social están vinculados estrechamente, particularmente en el caso de América Latina, me gustaría también que hicieran un ejercicio de revisar las noticias y revisar en el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha hecho unas cosas muy interesantes, particularmente por acabar con la violencia que permeaba en las calles en El Salvador. Si nosotros lo revisamos y somos un poquito críticos y vemos un poco hacia atrás en los últimos años, nos vamos a dar cuenta que El Salvador ha sido una sociedad muy violenta, fue hasta los últimos años uno de los países con la más alta tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, era muy común la muerte violenta, generada fundamentalmente por dos efectos. En primer lugar, el tráfico de drogas y en segundo lugar, la existencia de las maras, es decir, las bandas, las pandillas que aterrorizaron todo el centro de América y que desde luego también fueron efectos de su traslado a Estados Unidos y la migración tuvo una potencialización importante de esto y en Estados Unidos hay todavía muchas reminiscencias de lo que significan las gangas, las bandas, particularmente casos muy famosos como la Mara Salvatrucha, que bueno, se caracterizó por ser una agrupación violenta enfocada en cometer delitos, en fin. Pues a raíz de la política de cero tolerancia que establece el presidente de El Salvador, empieza a desarrollar una estrategia de educación basada en el control total. Es decir, es momento de acabar con la violencia y con mano muy firme, con mano muy dura, logra erradicar totalmente las bandas. Es decir, empieza por lo menos y va creciendo hasta que logra hacer una cárcel, hasta que ahora logran recluir a todos los involucrados en cualquier movimiento de bandas en una cárcel y a todos en juicios, pues de alguna manera muy sumaria, incluso muy cuestionada por los temas de respeto a los derechos humanos, de garantías del debido proceso y de todo lo que esto representa. Se propuso terminar con la violencia y lo está logrando. Es decir, logró que la violencia en las calles disminuyera en un 99%. Es decir, hoy no hay homicidios en las calles, hoy han dejado de ser extorsionados los comerciantes, extorsionados los transportistas, extorsionados los más desprotegidos. El esquema de las bandas y de las maras en El Salvador era muy simple. Cualquiera que realizara alguna actividad en la calle tenía que pagar una cuota so pena de violencia. Es decir, o pagabas tu cuota o te mataban. Así de simple. Y durante los últimos 30 años así fue la política, así fue tolerado por el gobierno y en aras de una línea muy delgada entre respeto a los derechos humanos de los delincuentes y respeto a los derechos humanos de las personas de paz, bueno, pues se dividieron los años y El Salvador perdió muchísimo tiempo en esta guerra, pero sobre todo perdió mucha sangre. Hubo muchos muertos, mucha gente inocente que murió por no acceder a los chantajes de la delincuencia. Hoy, con esta política de cero tolerancia, el presidente ha logrado meter a cualquier cantidad de involucrados en temas de bandas y de maras a la cárcel y hoy la ciudad está pacificada. Es decir, hoy y seguramente en el corto tiempo estaremos evolucionando a ver que El Salvador se va a convertir en una de las ciudades más seguras del mundo, lo cual no es nada fácil, sobre todo considerando las condiciones bajo las que están viviendo y el proceso tan complejo y de socialización al que tuvo que recurrir el presidente. Es decir, hubo un proceso de educación explicando los pros, los contras de todo lo que estaba sucediendo y llevando a la gente a aceptar de alguna manera lo que están hoy aplicando, que es esta política de cero tolerancia. ¿Qué más podemos decir? Y ahora pasando al aspecto del currículum y la política educativa. ¿Quién determina qué se tiene que enseñar? ¿Cómo se tiene que enseñar? ¿Y cuáles son los contenidos que en cada una de las carreras debemos estar procurando? Bueno, pues sin duda no es un tema fácil. Tiene que ver mucho con esta expectativa de construcción de sociedad, de restauración o de construcción de un tejido social basado en valores, basado en el progreso y sobre todo aquí entran en juego algunas cosas que no habíamos comentado en sesiones anteriores. Como ustedes seguramente lo conocen, lo han escuchado y también lo han
lo han revisado en algunas de sus materias, los objetivos del desarrollo del milenio, como fueron originalmente concebidos, hoy conocidos como objetivos del desarrollo sostenible, son un conjunto de paradigmas de la política y de la administración pública llevadas a niveles internacionales. Es decir, estamos buscando a través del establecimiento de estos objetivos la construcción de un mundo sostenible hacia los siguientes 15, 20 años, es decir, hacia el 2030, que ya no está muy lejos. ¿Cómo estamos concibiendo nuestra relación con el mundo? De ahí que la política educativa al día de hoy esté basada en una serie de informes, de reportes, de análisis, de perspectivas y de construcción de escenarios que se enmarcan dentro de esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y dentro de los cuales la educación forma parte de uno de los objetivos. Es decir, ¿qué se busca? Pues una educación que sea inclusiva, que fomente la estabilidad de la sociedad, que además fomente el respeto por el medio ambiente y que elimine de fondo la violencia. Les decía los ejemplos de cómo la violencia puede ser eliminada a través de la educación. Uno de ellos lo van a ver en el video y el otro les decía que es muy fácil que lo verifiquen a través de sus noticias en este tema del presidente de El Salvador. Pero va mucho más allá de eso. Creo que el currículum y la política educativa tienen que desarrollarse a partir del establecimiento todavía de muchas cosas que tienen que permear hacia el siguiente nivel. ¿Qué decidimos que tenemos que enseñar? ¿Cuáles son las carreras que deben dar prioridad? Y aquí me gustaría hacer, hay muchos ejemplos que podemos tomar de manera muy rápida, particularmente el caso de cómo pasamos nosotros la pandemia, quienes tuvimos la fortuna de no sufrir ninguna pérdida cercana por la enfermedad, pudimos valorar dos esquemas de profesionales muy claros. Si tienen oportunidad, busquen, hay una publicación de un semanario francés que se llama Charlie Hebdo. Es un semanario muy incendiario, muy revolucionario, pero señalaba algunas cosas que me gustaría enseñarles. Por ejemplo, él señalaba que el modelo económico colapsó durante la pandemia porque dejó de venderle cosas que no necesitaban a personas sobreendeudadas para que quedaran bien con personas a las que no les interesan. Es decir, el mecanismo del funcionamiento de la economía que se puso en evidencia y que estuvo al borde del colapso durante la pandemia está basado en un esquema de cosas que no necesitamos. Hubo que entender que las personas más valiosas para cuidar la vida de las personas, como fueron los médicos, los recolectores de basura, las enfermeras, todos aquellos especialistas en la formación de la salud pública, eran mucho más importantes que los artistas, los futbolistas, los constructores de espectáculos, y no obstante aquello, el sistema económico privilegia el lujo, privilegia el exceso y no así la preservación de la vida. Entonces, ¿dónde estamos detenidos? ¿Dónde estamos parados en este aspecto de la política educativa? Bueno, pues los objetivos del desarrollo sostenible están encaminados a que los países involucrados en el mundo, en este desarrollo y de la construcción del futuro hacia los siguientes años, se enfoquen en desarrollar políticas educativas que fomenten este esquema de inclusión, es decir, que nadie se quede atrás. Ese es el fundamento de los objetivos del desarrollo sostenible, que nadie se quede atrás en el sentido de que todos tengamos acceso a la educación básica, a la media básica y, por qué no, a la educación superior, que sin distingo de sexo, de condición social, de condición étnica o de cualquier otra, sea posible avanzar hacia la educación. A eso se refieren los objetivos del desarrollo sostenible y están enfocados fundamentalmente en que podamos ir avanzando en la construcción de un mejor mundo para todos. Otro aspecto muy importante que se evidencia en el video que les estoy compartiendo es la urbanización y la función histórica de la instrucción. Si queremos revisar hacia atrás algunos aspectos interesantes, nos vamos a poder dar cuenta que a la mayor parte de las ciudades se han construido en función de la segmentación del trabajo. Es decir, si nos remontamos a los antecedentes más viejos de nuestro México, bueno, pues existían las áreas de la sociedad enfocadas en la construcción y en la formación de los guerreros, en la formación de los comerciantes y en la formación de los gobernantes. Y las ciudades estaban diseñadas en función justamente de la distancia y de la cercanía que deberían tener y de la capacidad de interactuar entre unos y otros. Es decir, la urbanización siempre ha obedecido al esquema educativo, a la segmentación de clases. Podríamos ahondar un poco en esto, no es el tema, pero sí me gustaría que ustedes reconocieran que muchas de las condiciones que hoy vivimos en las ciudades están marcadas fundamentalmente por eso, por la existencia de centros de trabajo y por la existencia de centros educativos. Más recientemente, por la existencia de centros o lugares de entretenimiento para otras condiciones. Es decir,
El mundo se está construyendo en función de para qué estamos hechos cada uno dentro de nuestro rol social. Y así entendemos que en China hay ciudades enteras dedicadas al desarrollo de tecnología, y así entendemos también que en Japón hay espacios completos destinados al desarrollo de productos intelectuales, y así también entendemos que en América Latina y en África y en los países subdesarrollados habemos espacios totalmente dedicados a la explotación de materias primas. Es decir, cómo lo que aprendemos a hacer cada uno con los medios que tenemos a nuestra disposición es posible que incida de manera directa en cómo estamos construyendo ciudades, en cómo estamos construyendo sociedad. Y ya por último, me gustaría que reflexionáramos sobre la función social del currículum, algo que me parece muy importante y que queda muy claro: cómo es posible que el currículum puede cambiar la vida de una sociedad, puede mejorarla, puede transformarla e incluso puede potenciarla hasta que se desarrolle el máximo de sus capacidades. Lo van a ver ustedes en el video este al que les hago referencia, porque se van a dar cuenta que de una sociedad prácticamente devastada, destruida por la violencia, por la inseguridad, por las drogas y por la falta de orden, a partir de la visión de un par de personas que consideran el currículum y la educación como una parte muy importante, es posible construir dos cosas. En primer lugar, la reconstrucción del tejido social basado en la confianza y en la recuperación de la relación entre las personas y el ayuntamiento, y en segundo lugar, un diseño urbano adecuado basado en un enfoque que pone a las personas en el centro y que desarrolla transporte público, que desarrolla habitación, que desarrolla servicios y que genera un fenómeno que hoy se conoce como gentrificación, es decir, la construcción de ciudad en función de mejorar el nivel y la calidad de vida de las personas que ahí viven. Esto se evidencia muy claramente en este video y es sin duda una de los grandes potenciales que tiene el currículum, y que yo creo que hasta hoy no hemos podido sacar de las aulas y llevar a la calle. Es decir, es muy común que encontremos nosotros una disociación entre lo que pasa en el aula y lo que sucede en la calle. Incluso nosotros mismos somos víctimas y verdugos de esta condición cuando nos referimos a que nada de lo que aprendí en la escuela me ha servido para la vida diaria, e incluso hacemos pues un poco de burla, un poco de mofa, que nadie en la calle va a ocupar realizar una ecuación de segundo grado para resolver un problema de la vida cotidiana. Es cierto, hay muchas cosas que no tienen una aplicación concreta en el corto tiempo. Sin embargo, la función curricular y la experiencia que da a la educación a las personas, el vínculo entre el currículum y la sociedad, es que tiene que salir de aquí. Es mucho más que estrictamente la construcción de una persona, y puede evolucionar a la construcción de una familia, como ustedes lo van a ver, y a la construcción de una sociedad, y desde luego a la construcción de una ciudad. Ese aspecto a mí me parece que es muy importante, que puede ser apreciado concretamente en el video que les estoy proponiendo, y si me lo permiten, para la siguiente sesión estaremos compartiendo, además del trabajo ordinario, el video de cómo la educación en Japón, con un paradigma totalmente diferente, con una escala de valores totalmente diferente, también aplica para este tipo de cosas. Pues yo les agradezco mucho su atención en este video y nos estaremos encontrando la siguiente semana. Muchas gracias.